Bueno, mis hermanos, el Señor los bendiga en esta mañana. Vamos a ir a la palabra. Buenos días para los que no les había saludado. El Señor los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a continuar con la palabra. Tomemos ahí respiro porque estuvo muy fuerte la presencia del Señor. Yo sé que el Señor estaba acá en medio de nosotros y Él va a seguir haciendo cosas. Ahorita vamos a seguir hablando palabras y cosas que confrontan nuestras vidas y que nos ayuden también a ser libres y a poder seguir en esa presencia del Señor. Amén. Bueno, estamos ahí preparados. Vamos por favor nuevamente a Apocalipsis capítulo 21 para terminar el tema. Y vamos a hablar y vamos a mirar la palabra acerca de los hechiceros o la hechicería. Un poco difícil, entonces vamos a orar un momento para que el Señor tome el orden y la forma como quiera Él que demos esta palabra en esta mañana. Bueno. Amado Padre de la gloria, Señor maravilloso y poderoso, queremos bendecirte y darte gracias, Señor, por esas cosas que ya has hecho en este lugar, por la libertad que se siente, Señor. Es tremendo ver cómo cuando todos estamos en esa búsqueda de tu presencia viene libertad, Señor, y viene tu presencia, Señor, hermosa. Te damos gracias por esto y te pedimos, Señor, que tú tomes esta palabra, que tú nos hables a través de tu palabra. Nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret atamos todo espíritu de falsa doctrina, toda palabra, Señor, que no proviene de ti sea quitada y venga solamente las palabras tuyas desde el cielo. Atamos también desde ahora toda maldad de las tinieblas que quiera levantarse en contra de nuestras vidas a causa de esta palabra que vamos a ver. Atamos toda la opresión que quiera venir a nuestras vidas, todo sueño, pereza o modorra que coloca el enemigo, lo atamos en esta hora y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que envíes ángeles guerreros en esta hora para que nos fortalezcan, Señor, y para que también nos ayuden, Señor, en este tiempo para ser fortalecidos, Señor, para ser, Señor maravilloso, dispuestos para escuchar tus palabras, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a mirar la palabra del Señor en Apocalipsis 21. Bueno, ¿cuántos saben que estamos de cumpleaños la misión, mi amado Jesús, no? 10 años de la iglesia, del inicio de la iglesia en Bogotá. Y pues nosotros en Neiva ya llevamos 6 años y medio, más o menos, desde el 2013. 6 años y medio acá. Pues el Señor nos ha bendecido mucho. Ahorita pues les voy a mostrar también los videos que tal vez algunos de ustedes ya vieron el video del pastor Antonio anoche, que lo envió. Vamos a verlo otra vez acá y vamos a ver también otro video que enviaron los pastores desde Canadá, para que pues nos alegremos juntamente también con toda la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, Apocalipsis 21. Ese es un tema un poco difícil, ¿no? De la hechicería, yo lo estuve mirando, revisando y pues verdaderamente tiene muchas cosas, muchas ramas. Vamos a tratar de mirar algunas que están en la palabra porque tiene muchísima cosa, mucha cosa. Pero entonces vamos a ponernos en contexto primero de qué es la palabra que estamos leyendo, por qué la estamos viendo, ¿cierto? Y aquí con esto daríamos fin a esta serie de enseñanzas que estuvo dando el pastor Mauricio. Entonces dice Apocalipsis 21, 7 y 8, estamos leyendo, ¿verdad? Dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, ¿cierto? Qué promesa tan tremenda, ¿no? Heredará todas las cosas, ¿sí? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y el 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. ¿Qué dice? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema de qué significa la hechicería. Esta es la última palabra ya, como les decía hace un momento. Y dice aquí que la hechicería es un conjunto de conocimientos que está dividido en varias ramas. Algunas de estas ramas son la brujería, el vudú, la magia, satanismo, y estas pues son las que generalmente se mencionan, ¿sí? Hay algunas otras cosas, pero vamos a mirar este significado conforme a lo que dice, a lo que tenemos nosotros en la cartilla también de los rudimentos, porque hace parte, está allí, dentro de los rudimentos que nosotros vimos. ¿Quiénes recuerdan cuáles son los rudimentos? ¿Cuál es el primer rudimento? Arrepentimiento de obras muertas, muy bien. ¿El segundo cuál es? La fe en Dios. Tercero. Sí, pero se llama doctrina de bautismos. ¿El cuarto cuál es? ¿No? Imposición de manos, muy bien. Imposición de manos. ¿El otro cuál es? No, primero viene otro que está por allá en Primera de Corintios capítulo 15. Y tiene que ver también con estas cosas que estamos leyendo acá en Apocalipsis. Es el de la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. Y el último sí es el juicio eterno. Entonces, si ustedes tienen de pronto alguna duda en cuanto a los fundamentos, entonces sí es muy importante que los vuelvan a revisar. Si quieren, yo les puedo enviar nuevamente la cartillita, se puede enviar por WhatsApp para los que no la tengan y que la revisen nuevamente. Andresito, listo. Yo hablo con Mauricio, ustedes también. ¿Tú la tienes? Sí, creo que Marinita de pronto la tiene, ¿no? Se las envío por WhatsApp, listo, para que se te pegue una miradita. Además, porque esa es la base de los discipulados. Cuando nosotros tenemos una persona a la que ya le hemos predicado, a la que hemos empezado a invitar a la iglesia, dice la palabra del Señor que vamos a ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto? ¿Y cómo los vamos a hacer discípulos? Es necesario que tengamos muy claras las bases, los fundamentos, los rudimentos. Esta palabra aparece en Hebreos capítulo 6. Ahí simplemente los menciona, pero en la cartillita que se hizo están desglosados, ¿no? Especificados. Entonces, dentro de el primer rudimento, que es el arrepentimiento de obras muertas, vemos uno de estos, que es el que estamos viendo hoy, que es el de la hechicería. Yo estoy leyendo un poco el significado conforme a lo que dice ahí en la cartilla. Dice que hechicerías está en una primera parte, como les decía ahorita. Hay varias clasificaciones, un listado de cosas que vienen con la hechicería, que brujería, vudú, magia, satanismo, son algunas de ellas. Pero hay otro punto también, que es la oración manipuladora. Eso hace parte de la hechicería. Y también oraciones cristianas que son no conforme a la voluntad de Dios. Oraciones cristianas, o sea, oraciones que podemos hacer nosotros, pero que no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces, con estos dos últimos puntos vamos a tener mucho cuidado, pero vamos a mirar qué nos hablan los diccionarios acerca de qué significa la palabra hechicería. Y miren que yo cuando empecé a mirar la palabra, pues uno encuentra como, no sé si les ha pasado que de pronto ustedes tratan de buscar el significado de una palabra y la mencionan, como por ejemplo, yo encontraba, hechicería es la persona que hace hechizos, ¿sí? Como con la misma palabra tratan de dar el significado, ¿cierto? Ella es hechicera. Sí, pero entonces a lo que me refiero es que con la misma palabra tratan de dar el significado, entonces uno como que no entiende la raíz de la palabra, ¿sí? Entonces toca investigar un poco más, irse más hacia el fondo, escudriñarla. Entonces, bueno, yo encontré acá
una que me pareció pues un poco como no tan a lo que dice la palabra. Dice que la hechicería es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. ¿Sí? Vuelvo y leo este último pedacito. Dice, emplean para dominar de forma mágica, o sea, como de forma así como sobrenatural, ¿cierto? El curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Entonces escuchamos nosotros, o bueno, yo no sé si alguna vez alguno fue, yo en algún momento cuando estaba en el colegio, recuerdo que una amiga me dijo, ay, camine, que allá hay una señora que lee la mano, camine, que no sé qué, pues uno sin tener conocimiento del Señor. Allá nos fuimos y ella era que estaba muy interesada porque tenía un novio. Entonces esas historias pasan muy, muy seguido entre la gente que no conoce del Señor. Dice, ella tenía un novio y ella quería saber si seguía con él, si no, porque la estaban pretendiendo otros muchachos. Entonces ella como que quería saber qué era lo que iba a pasar con el muchacho, y entonces me dijo, camine, me acompaña, y yo allá como un borrego, ¿no? Bueno, nos fuimos allá para donde la señora, y eso cuando uno entra, no, o sea, no era una persona así que uno diga, era así, mejor dicho, súper oscuro la cosa. No, yo creo que, pues además que era muy barato, eso valía como 1000 pesos el que le diera la mano, entonces es como más, a veces dentro de esas personas hay mucho charlatán que dicen, ¿no? Entonces entramos allá y primero entró mi compañera y después me dijo, vaya y pregúntele usted. Yo como que en esa época no tenía ni novio ni nada de eso, vaya, pregúntele usted a ver qué le dice. Y yo me entré allá, pero sí siento una cosa uno feo, como que estamos en el lugar equivocado, como que estamos haciendo lo que no es, exacto, pero uno no tiene el conocimiento de por qué es bueno, por qué es malo, por qué lo hacen. Pero entonces hoy vamos a tratar de mirar delante del Señor con la palabra, las ordenanzas, las cosas, y por qué no debemos hacer estas cosas, y por qué también debemos tener cuidado con cosas que se muestran como si fueran muy buenas, pero que verdaderamente están contaminando nuestras vidas. Y fíjense cómo la televisión y los muñequitos están contaminando nuestros jóvenes y nuestros niños. Muchas de las cosas que se ven ahorita no es una cosa como que, ay no, eso es muy inocente, y no, son los hechizos y venga le hacemos vudú y no sé qué. Hay una serie que veía en estos días, Vampirina, que sé que la están dando, no la dejo ver a los chicos obviamente, pero sí veo como es una cosa muy de frente, ¿no? O sea, para los chicos, para los chiquitos. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado, porque empieza uno a entrar en cosas que son bien difíciles, y después estamos llorando, pero ¿por qué mi niño es tan rebelde? ¿Pero por qué este jovencito no quiso seguir al Señor? Porque ¿qué le estamos dando todo el tiempo? Cosas que tienen todas estas cosas de hechicería, de magia, todas estas cosas. Entonces dice acá que, leo nuevamente el significado, dice que son técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas, ¿sí? Entonces dice acá también otro significado. Dice aquí otro significado. Ya dice, la práctica de la adivinación o de la profecía de hechos futuros con la ayuda de malos espíritus. Consiste también en el ejercicio de un maleficio o maldad sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas y de magia negra. ¿Sí? Esto, pues verdaderamente nosotros tenemos que entender cómo es el mundo espiritual. ¿Sí? Tenemos que entender que está Dios ha creado unos ángeles, ¿cierto? Espíritus que nos fortalecen a nosotros, que nos ayudan. En la palabra vemos en varias ocasiones cómo habla la palabra acerca de los ángeles, ¿cierto? Pero también
Vemos allá, por allá en Génesis capítulo 6, si no estoy mal, cómo se rebelaron algunos de esos ángeles, ¿sí? Y cómo el Señor los destituye a ellos, ¿sí? Ahí están esos ángeles que están con Satanás, y entonces estos ya no son ángeles buenos sino demonios, ¿sí? Y están gobernando parte de la tierra. En estos días Emanuel le estaba preguntando a Mauricio acerca del cielo. Papi, ¿y cuántos cielos hay? Le dijo así la pregunta. Entonces a Mauricio le causó curiosidad, pero le explicó y le dijo, sí, mira, este es un cielo, el que vemos nosotros acá es un cielo. Después viene el segundo cielo y allí operan los demonios. Y en el tercer cielo es donde está Dios y sus ángeles. Y entonces siempre hay una batalla de aquí hacia arriba para que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor, porque esos ángeles están allí puestos en el segundo cielo. Por eso es tan importante que nosotros estemos orando. Y les decía yo en la mañana cuando empezamos la alabanza, que yo sentía mucha libertad. O sea, ya con la oración, ya hemos entrado como en esa presencia del Señor y se despeja todo lo que pasa en la zona celeste. ¿Cómo vienen esos demonios a tratar de interrumpir, a colocar opresión, a tratar de colocarle a uno como el sueño y todas estas cosas? Porque están ellos allí trabajando en el segundo cielo. Y hay personas que operan en estas áreas, de la brujería, de la hechicería, ¿cierto? Y pues bueno, es bastante tremendo como dice acá en la palabra. Encontraba como dice aquí acerca de la hechicería. Fíjense que el significado de la palabra, cuando uno va y mira, yo quiero enseñarles una cosa que hemos estado aprendiendo en el estudio bíblico, y es que nosotros podemos mirar la raíz de las palabras. Entonces yo entré a mirar en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, yo entré a mirar en una página que es algo así como, espera a ver si lo hablo, Logos Coglos. Y entonces le dan a uno puede colocar el versículo exacto y le da a uno la lectura en el griego que fue en el que se escribió esta palabra, ¿verdad? Dice así, dice que a los cobardes, dice a los carentes de confianza, o sea, cobardes, los incrédulos, dice entonces carentes de confianza, ¿sí? En la traducción como del original. Han sido detestables, dice acá, asesinos, que es el de homicida, ¿recuerdan? Dice también acá, los hacedores de inmoralidad sexual, o sea, creo que estaba hablando el pastor Mauricio hace 8 días, fornicarios, y dice, y practicantes de droguería o espiritista, o sea que el de la hechicería lo dice como droguería y hechicería, y yo me fui más allá a mirar la palabra como tal y encontré lo siguiente, dice aquí que la palabra como tal, esperen porque me salió, esto es bien interesante porque nosotros muchas veces sí les suena conocido la palabra droguería. ¿Sí? A pastas, ¿cierto? A que venden allá todo ese tipo de cosas para que cuando uno tiene dolor de cabeza vaya y se tome una pastica. Imagínense que la palabra hechicería viene de la palabra fármaco. Sí. Cuando yo lo encontré, yo, uy, Dios mío, esto está tremendo. Sí, porque, a ver si lo encuentro acá. Es que saqué tantas cosas que... Dice acá, hechicero, farmaqueus, derivación de farmacón, una droga, es decir, una poción mágica. ¿Sí? Poción mágica, sí. Entonces, claro, obviamente que nosotros vemos ahora la palabra y esto es algo muy aceptado y entre nosotros los cristianos utilizamos también muchos de estos medicamentos, ¿cierto? Muchas de estas cosas, pero mire de dónde viene, dice una droga, es decir, poción mágica, el droguista, farmacista o envenenador
Imagínense cómo dice, envenenador. Y de verdad que sí es cierto que uno de tanto tomar pasta se envenena, hermanos. Tenemos que dejar esa costumbre, los que tenemos de pronto la costumbre de estar tomando tanto medicamento. Yo sé que hay cosas que le sirven a uno, pero no tiene que ser nuestra costumbre estar todo el tiempo con medicamentos y cosas de estas, ¿sí? Seamos más, confiemos más en el Señor, confiemos mejor en Él. Y miren, realmente todo este estudio que nosotros vemos es precisamente por qué Dios no quiere que seamos hechiceros, porque Dios no quiere que nosotros busquemos esas cosas de saber qué es lo que va a pasar, de saber que las cosas del futuro, porque esas cosas nos llaman la atención. O por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando uno estaba pequeño y veía los muñequitos, a uno le llamaba mucho la atención, o uno veía los programas en donde, por ejemplo, la Bella Genio, ¿cierto? Que llegaba y que aparecía de un lado a otro y no sé qué. Miren, todas esas cosas tienen que ver con magia, tienen que ver con estas cosas, y a uno le parecía como chévere, ¿cierto? A uno le llaman la atención todas estas cosas, pero démonos cuenta como todo esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Entonces, dice acá, definición: droguista, farmacista o envenenador, es decir, mago. Todo esto trae como que se le cae a uno la estantería acerca de qué es la hechicería, ¿verdad? Eso va evolucionando, va a dar unas vertientes por un lado, otras por otra. Vemos ahorita en este tiempo los médicos o todas estas personas que colaboran y ayudan tanto para el bienestar de las personas, pero miren, hay una tendencia muy fuerte en el ser humano y es a enfermarse y acudir a la pasta, acudir al médico. Y lo primero que nosotros deberíamos hacer siempre es acudir a Dios. Obviamente, hay momentos en donde uno tiene que ir al médico, o sea, ¿cierto? Son personas que también el Señor ha puesto como instrumentos, pero no debe ser nuestra primera opción. Hay un rey del que habla en el Antiguo Testamento que dice ahí que se enfermó de los pies y confió más en los médicos, dice ahí la misma palabra, confió más en los médicos que en Dios, y él falleció. Entonces, bueno, eso para que lo tengamos ahí en cuenta. Habla acerca de la palabra brujería, dice que es atribuido a las brujas, son personas que se dicen que son dotadas supuestamente de habilidades mágicas para dañar. Entonces, ¿qué utilizaban o qué utilizan estas personas? Dice que utilizan ciertos elementos, y como lo hemos visto, y tal vez nosotros tenemos la referencia de estas cosas porque lo hemos visto en televisión, en los muñequitos, y nos da hasta risa verlo, tal vez, pero son cosas realmente muy serias, ¿sí? Entonces vemos a la bruja, vemos la olla grandota, y que le eche la uña de gato, y que le eche la no sé qué cosa, y el pico del pájaro, de no sé qué cosa, ¿cierto? Todas esas cosas, todas esas pócimas eran las que utilizaban estos brujos, estas personas. Entonces dice aquí que respecto a la brujería, es el título comúnmente relacionado con aquellos en liga con malos espíritus y sus prácticas. Dice que acerca de practicar la hechicería está muy claro y está muy establecido, y vamos a mirar la palabra en Éxodo capítulo 22 versículo 18. Vamos a mirar entonces ahí. Vamos a ir mirando con la palabra, porque pues no podemos llenarnos solamente de conceptos de todo este tipo de cosas, sino que también tenemos que ir y empezar a mirar en la palabra cuando el Señor nos habla acerca de estas prácticas y lo terribles y lo dañinas que son, ¿cierto? Éxodo 22, 18, sí, Éxodo 22, 18. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, a la hechicería no dejarás, a la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva.
Y entonces nosotros recordamos esos casos de la Inquisición, ¿cierto? Que esa era la forma en que llamaban a las personas para torturarlos y todas estas cosas, diciendo que eran hechiceros y apoyados en estas palabras, ¿verdad? Pero se tenía la palabra para unas cosas, pero para otras no, ¿verdad? Entonces se apoyaban en estas cosas para decir que las personas eran hechiceras. Los mismos protestantes o cristianos, no, ¿quién es ese? No, un hechicero, llévenlo allá a la hoguera, llévenlo allá a las casas esas de torturas y todas estas cosas de la Inquisición. Entonces vemos aquí, vamos a leer un poquito el contexto, está hablando aquí de las leyes humanitarias, dice en el título, Éxodo 22. Entonces ahí ¿por qué quemaban también a las personas que tenían la Biblia? Porque ellos creían que... Claro, que eran también los llamaban como hechiceros, se engañaban y decían, mire estas personas, mire lo que están haciendo, no están conforme a la palabra, a lo que estamos enseñando nosotros acá. Bueno, dice el versículo desde el 16, vamos a leer un poquitico, dice, si alguno engañare a una... no, pero sí, solamente habla de hechicería en esa parte. Solamente habla de hechicería en esa parte, no vamos a leer entonces el contexto, sino solamente ese pedazo. Vamos a mirar Deuteronomio 18:10. Deuteronomio también es Antiguo Testamento, está después de Números. Deuteronomio es el libro que da la ley a los israelitas que quedaron después de haber pasado 40 años por el desierto, ¿sí? Deuteronomio 18:10. Dice, amonestaciones contra costumbres paganas, ¿sí? El versículo, desde el versículo 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice ahí, ¿verdad? Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Paremos un momentico ahí. ¿Ustedes han escuchado en esta época de que alguien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego? ¿Qué era eso que el pastor Mauricio nos ha explicado? Era un muñeco que colocaban con las manos hirviendo y una hoguera en la parte de abajo, y colocaban a los bebés ahí en las manos y ahí se consumía el bebé, y eso era una ofrenda para los demonios. ¿Ustedes han escuchado de eso ahorita actualmente? No, ¿cierto? Pero ¿saben cómo se asemeja eso a la época actual? Con los abortos. Con los abortos. Esa es la manera en que se están haciendo sacrificios de inocentes a los demonios. Por eso la tierra está tan llena de maldiciones, de juicios, una cosa impresionante. Entonces, dice, sigo leyendo, dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, pongámosle atención a esto, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces vemos estas prácticas, sortilegio, hechicería, agoreros. Tal vez nuestra nación ha tenido muchas cosas, muchos agüeros, ¿no? Hace 8 días hablaba Mauricio también acerca de que venían consecuencias a las vidas de las personas y decían, no, eso fue porque se me rompió el espejo, entonces vienen 7 años de mala suerte, dicen, no, o que pasó debajo de la escalera, o que vio el gato negro. Todas estas cosas son agüeros, todas estas cosas son cosas que simplemente supersticiones y cosas que no son agradables a Dios, que se levantaba con el pie derecho,
bueno, una cantidad de cosas, de situaciones en donde las personas se meten que no son para nada agradables a Dios. Entonces, vemos acá acerca de la palabra vudú también. Dice que es una religión de África Occidental, que está combinada con otras cosas que se llaman la santería, usa unos hechizos y cosas para que las personas se vuelvan como zombies, ¿sí? Y también utilizan muñecos para poder hacer sus conjuros y sus cosas. En cuanto a esto de los zombies, Pastor Mauricio también tal vez ha hablado, nos han contado una situación que se vivió cuando estábamos en Oraves con un señor, y este hombre, nosotros lo veíamos y pues era una persona que totalmente estaba ida, ¿sí? A él lo llevaban a la iglesia y todo eso, pero una vez orando el pastor Antonio le preguntaba al Señor qué era lo que le había pasado a este hombre, y el Señor le mostraba como si la alma de la persona tuviera muchos cajones, ¿sí? Cajitas en el alma. Y entonces que habían cogido varias de esas partes del alma y las habían enterrado en diferentes partes, y solamente le habían dejado una. Entonces, en estas prácticas del vudú, eso es lo que hacen con las personas para volverlas personas totalmente retrasadas, totalmente idas, y le sirven de esclavo a la persona que está, a la persona que le hizo el hechizo, y generalmente lo hacen por deudas, ¿sí? Porque la persona tenía una deuda con la otra, entonces la otra persona dice, sí, yo acepto esto, y es como muerto viviente la persona que le pasa esto. También hemos visto, tal vez, este asunto de los muñecos, ¿no? Los muñecos de vudú que utilizan para hacer hechicerías y todo esto. Dice aquí también, acerca de otro tipo de prácticas que tienen que ver también con todo eso de la hechicería y brujería, para que nosotros detectemos si en algún momento hicimos algo de esto, hemos escuchado, o bueno, no sé, tuvimos alguna relación con estas cosas. Dice también acá que para un cristiano está absolutamente prohibido marchar por el camino oscuro donde se intenta buscar la precognición de las cosas y el descubrimiento del destino. Todo lo que es astrología, horóscopos, práctica, consulta de hipnotismo, que eso lo utilizan, si no estoy mal, también en la psicología, es delicado, ¿no? Práctica de la meditación trascendental, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con cosas de la nueva era, y como lo hablábamos en estos días, hay mucho de eso metido en la iglesia cristiana, y tenemos que también pedirle al Señor discernimiento de todo lo que nosotros estamos escuchando, viendo, ¿sí? Porque en medio de todo eso se está moviendo desafortunadamente la iglesia. Dice que práctica de meditación trascendental, una técnica llamada expansión mental. Están los sortilegios, la hechicería, como lo hemos venido mirando, el espiritismo, el llamar a los seres que están muertos. Eso está absolutamente prohibido para un seguidor de Jesucristo. También podemos ver el uso de la tabla Ouija. ¿Se han escuchado? Que parece tan inocente, pero entra en el mundo de lo radicalmente prohibido para un cristiano, para una persona que conoce a Cristo. No debemos tratar de conocer nuestro destino humano por los caminos de los agoreros, de los astrólogos, de los nigromantes, de los falsos clarividentes. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo. Por eso es que el Señor prohíbe todas estas cosas, y como lo leíamos acá en Deuteronomio, esas eran las prácticas que llevaban a cabo esos pueblos paganos. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que debemos desvincularnos de todo eso que creemos que no es tan malo, que parece como bueno. En estos días también estaba hablando Mauricio, precisamente allá en Bogotá, acerca del yoga, que se dice que tiene unas cosas que son muy buenas en esa parte de la respiración, los ejercicios y todo eso, pero nosotros podemos ver el origen
en la India, el origen del yoga en la India, ¿sí? En donde se hace manipulación de espíritus a través de las meditaciones y de los ejercicios y de toda esta cantidad de cosas que se hacen, ¿sí? Yo sé que es un tema un poco denso, este que estamos tratando, yo estoy tratando de hablarles pues de las cosas que el Señor me permitió investigar acerca de esto, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas y que preguntemos al Señor, que tengamos discernimiento. Y ahorita vamos a hacer una oración renunciando a posibles cosas en las que nosotros entramos, películas que vimos o que estemos viendo, ¿sí? Cosas que también hemos dejado ver a nuestros hijos, a nuestros niños, cosas donde también se manifiesta mucho todo esto, tal vez el satanismo y muchas cosas entran por las películas de terror también, por la música. Entran una cantidad de espíritus y de cosas a nuestras vidas que ustedes ni se imaginan. Entonces, en cuanto acá a la definición que nos da también el diccionario bíblico acerca de hechicería, dice aquí que el término castellano es farmacia y significaba primariamente la utilización de medicina, fármacos, encantamientos, después envenenamiento, luego hechicería. Están mencionados como una de las obras de la carne, y en la hechicería la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones a poderes ocultos, de la aplicación de diversos amuletos, etc. Todo ello con la pretensión de proteger al paciente de la atención y del poder de los demonios, pero en realidad para impresionar al paciente con los misterios. Se dice que se tenían unos recursos y poderes para que la persona estuviera allí como que sorprendida de las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces hacen una serie de conjuros y esas cosas. Y acerca de la palabra hechicero dice fármacos, adjetivo que significa dedicado a las artes mágicas, y se usa como nombre hechicero especialmente aplicado a los usuarios de drogas, pociones, encantamientos, hechizos, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esa palabra de la hechicería. Bueno, vamos a mirar otra parte en la palabra acá en Miqueas capítulo 5, también es Antiguo Testamento, Miqueas 5. Ajá. Miqueas es de los profetas, exacto, profetas menores. Entonces va a ser un libro de chiquitito. Claro que bueno, ustedes tienen casi todos es la Biblia ahí en el celular tal vez. Dice Miqueas 5:12. Miqueas está después de Jonás, es un libro chiquito. Después de Jonás, antes de Nahum. Es chiquito. ¿Listo? ¿Lo leo entonces? Sí. Ajá. Miqueas 5:12 dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Está hablando acerca del reinado del libertador desde Belén. Está en el versículo 2 de ese capítulo, vemos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entonces está diciendo acerca de las cosas que va a hacer, y una de estas cosas que va a hacer está ahí en el versículo 12, dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. ¿Listo? Agoreros, o personas que tienen agüeros. Exacto. Bueno,
Dice más adelante aquí en el vudú, ya hablamos acerca del vudú un poquito. También dice acá acerca del satanismo. Dice que el término satanismo, dice acá que es admiración por Satanás. Dice también acá que se usa el pentagrama invertido generalmente para representar el satanismo. El satanismo consta de un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales que comparten las características de símbolos, tienen mucha simbología. Dice que incluye la veneración y admiración por Satanás. Sí, del Señor le reprenda en el nombre de Jesucristo en esta hora. Dice, la legislación antibrujería es una ley británica, ¿cierto? Generalmente no es una cosa que se haga normalmente, pero nosotros hemos escuchado casos en Canadá en donde ya se ven iglesias satánicas, iglesias de satanismo. ¿Sí? Sí, exacto, ya no es algo como tan oculto como se hacía en la antigüedad, sino que ya se ve ahorita como algo muy normal. Dicen que los grupos modernos satánicos, aquellos que aparecieron después de los 60, son muy diversos, pero hay dos tendencias muy importantes que se pueden ver, como el satanismo tradicional o teísta y el satanismo ateísta. Los satánicos teístas veneran a Satán como un dios suprenatural. Eso es una cosa bien pesada. Por el contrario, los satánicos ateos se consideran a sí mismos ateos y veneran a Satán simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos. Esta categoría del satanismo dice que no ha sido adoptada necesariamente por los satánicos en sí, quienes generalmente no especificarían a qué tipo de satánicos están adheridos. Algunos satánicos creen en Dios en el sentido de fuerza motriz, pero al igual que los satánicos ateos todavía se adoran a sí mismos debido a la creencia deísta de que Dios no juega ningún papel en las vidas mortales. Cada tipo de satánico normalmente se referirá a sí mismo solo como satánico, salvo seguidores del satanismo lavellano. Bueno, esas ya son cosas más profundas acerca del satanismo. Pero entonces, miren qué importante y todo lo que se está moviendo en este tiempo entre los jóvenes, ¿cierto? A través de la música, como les decía ahorita, entran muchas de estas cosas y hay que tener mucho cuidado. También aquí aparece otra palabra que es nigromancia. Nigromancia. Eso de la nigromancia es el procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de invocación a los espíritus de los muertos. Espiritismo también, ¿sí? Nigromancia. Dice también que es el conjunto de conocimientos y prácticas que intentan conjurar y someter los malos espíritus y las fuerzas maléficas ocultas para causar daño a los demás. Entonces existe, fíjense que dentro de todo esto, y cuando nosotros vemos en la parte popular, si miramos acá en Neiva, muchas veces le dicen a la persona que vaya y que le hacen un conjuro, un atado, un nudo, alguna cosa, para que tenga la persona que quiere, ¿sí? O para que a esa persona le vaya mal, y para que sepa que la única con la que le va bien es con la mujer con la que estaba, ¿cierto? O al contrario, está el señor con su esposa y la amante le hace, o una señora que quiera estar con el esposo, le hace por allá su conjuro, su cosa, y el esposo termina, no sabemos cómo, allá en adulterio con la señora. Esas son las cosas que nosotros vemos normalmente, pero dentro de todo esto hay unas cosas muy profundas que se están metiendo muy sutiles. Entonces yo creo que es importante que oremos para que el Señor pues nos limpie de todo esto y nos dé discernimiento de todo lo que vemos, y que si en momentos tenemos nosotros que entrar a orar por estas cosas, pues también tengamos el conocimiento. Esto es como a grandes rasgos algunas de las cosas que encontré acerca de estas prácticas. Hay otro que se llama el ocultismo. Es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que se basan en la experimentación científica. ¿Sí? Entonces,
vamos a mirar un ejemplo, no, vamos a mirar más bien lo que habla Apocalipsis, ya para ir terminando esta parte, para que oremos. Apocalipsis, vamos a mirar el Apocalipsis 9 primero. Apocalipsis 9, sí. 9, sí, Apocalipsis, capítulo 9. Versículo 21, dice. Ahí está hablando acerca de las trompetas, ¿no? Dice el versículo 9-21, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces nos está hablando cosas que también vimos allá en Apocalipsis 21:8, de personas. Dice el versículo 20 ahí mismo, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces vemos aquí en Apocalipsis cómo viene ese juicio para estas personas. Vamos a mirar más adelantico ahí Apocalipsis 18:23. Y está hablando acerca de la caída de Babilonia. En el capítulo 18 de Apocalipsis habla de la caída de Babilonia. Y dice el versículo 23, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces estamos ante un ente espiritual que es la Gran Babilonia, dice ahí, ¿cierto? Estamos mirando acerca de la caída de la Gran Babilonia. ¿Y qué era lo que les enseñaba a hacer a las naciones? Dice que eran los mercaderes eran dice: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por las hechicerías son engañadas las personas, como dice la palabra del Señor, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros estemos leyendo la Biblia, por eso es tan importante que nosotros estemos escudriñando las Escrituras. Y adicional, en medio de la predicación el Señor trae estas cosas para que nosotros podamos entender de qué cosas tenemos nosotros que ser libres, para confrontarnos acerca de cosas que hicimos, que vivimos, o que nos hayan hecho o nos hayan estado haciendo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos esto y que entendamos también que el poder de Dios es mucho más poderoso que cualquiera de estas cosas. Que la sangre de Cristo tiene el poder para liberarnos a nosotros de todo esto y de toda cosa, de toda puerta del enemigo que nosotros hubiésemos abierto a través de estas cosas. Finalmente, Apocalipsis 22:15. Está hablando, Apocalipsis 22:15, está hablando acerca de la venida, de que la venida de Cristo está cerca, ¿cierto? Dice, versículo, desde el 12 voy a leer, dice: he aquí yo vengo pronto. Paro un momento y digo, esta mañana cuando estábamos en la adoración, noten que había varias canciones que nos estaban hablando acerca de que el Señor viene pronto, ¿sí? Entonces es algo que Dios viene diciendo hace mucho tiempo, y los tiempos cada vez se están poniendo más difíciles. Pero dice acá, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra en Cristo. Amén.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que los perros estarán fuera, ¿sí? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, ¿cierto? Entonces estamos viendo acá otra vez a los hechiceros. Finalmente, punto B y C. Vimos el punto A, que es todas estas vertientes de la hechicería. Puntos B y C, que les hablaba al principio acerca de los rudimentos. Oraciones manipuladoras y oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo hago para saber qué es la voluntad de Dios o no? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a saber que sí, que no. Cuando yo empiezo a hacer oraciones manipuladoras, oraciones en donde yo le digo a Dios cosas como algo que también escuchamos en algún momento, acerca de que había una señora que estaba haciendo 40 días de ayuno. ¿Sí han escuchado? ¿Sí recuerdan lo que les voy a contar? Bueno, estaba haciendo 40 días de ayuno y fue la pastora a preguntarle, bueno, que tú estás haciendo 40 días de ayuno, mija, que no sé qué, que qué bueno, o sea, podrían estar pensando que era maravilloso lo que estaba haciendo esta señora, ¿cierto? Pero entonces le dice la pastora, le pregunta, ¿y por qué estás haciendo esos 40 días de ayuno? No, pues es que le estoy pidiendo a mi esposo al Señor. Ah, ¿sí? Su esposo. Y bueno, ¿y quién es la persona por la que está orando? No, mire, es este de allá. Ay, su merced, pero usted no sabe que ese señor es casado. Sí, precisamente, es que yo estoy orando para que se le muera la esposa y se case conmigo. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿esas son las manipuladoras? ¿cómo son esas oraciones delante del Señor? ¿Cómo son esos ayunos? ¿Ah? Pero totalmente hechicero. ¿Sí me hago entender? Es claro, ¿verdad? Hay otras cosas que no son a veces tan claras, y esas son las oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema financiero, por decir algo. Voy a darles simplemente el ejemplo. Entonces empezamos nosotros a orar para que nos aprueben el crédito en el banco, chatos. ¿Cierto? ¿Y ustedes creen que la voluntad de Dios es que nosotros nos endeudemos? No. Duro. Es bastante duro, bastante difícil. Hay cosas como viajes a veces, ¿sí? Como, bueno, de pronto cosas más pequeñas. Pero todas esas cosas y todas esas oraciones que nosotros no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios son hechicería. Y ahí sí entramos nosotros a decirle, Señor, perdónanos. A decirle, Señor, muéstranos. A decirle, Señor, tal vez hemos pronunciado palabras, hemos dicho cosas que no son conforme a ti, que no son agradables, tal vez por desconocimiento, tal vez porque tenemos situaciones en nuestro corazón arraigadas, que no están bien, pataletas, que queremos a veces hacerle a Dios, porque queremos una cosa y Dios quiere otra. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y los que vengan de los antepasados, lo que han hecho nuestros antepasados. Pero es que ya... Sí, claro, lo que pasa es que ya las cosas que han hecho nuestros antepasados son maldiciones generacionales, iniquidades, y en este momento estamos hablando de cosas que conscientemente Dios nos revele para este tiempo, para las cosas que hemos hecho nosotros. Sí, claro que sí, obviamente. Muchas veces, ¿sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Muchas veces que nuestros antepasados han hecho conjuros, hechizos, cosas
se metieron en cosas de brujería y esas cosas afectan las generaciones. Y a veces uno dice, pero ¿por qué me va tan mal? Y que por qué la ruina, y que por qué la escasez, y que por qué no sé qué. Probablemente también puede tener que ver con esas cosas. Exactamente, hay ataduras, hay iniquidades tremendas. Pero bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a renunciar y a pedirle al Señor también ese discernimiento de esas cosas terribles que tal vez nosotros hemos permitido en nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado con todo lo de la nueva era, que parece como tan bonito, que parece como tan relajante, ¿sí? La naturaleza, ¿sí? Y que la tierra, y que el agua, y que la manera como están puestas las cosas en la casa. Bueno, y si nosotros tenemos anatemas de este tipo en nuestras casas, también tenemos que sacarlas. Tenemos que preguntarle al Señor si de pronto nos hicieron un regalo del exterior y qué tal estas cosas vengan consagradas, cosas por allá de la India, ¿cierto? A veces hay cosas de Egipto, del mismo México. En México se ve una cosa muy fuerte con los muertos, ¿sí? Mucha cosa, ajá, sí. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos ahí delante del Señor. Yo sé que, como les decía, un tema un poco difícil, pero bueno, creo que han quedado claras muchas cosas, ¿cierto? Y bueno, y de lo que de pronto nosotros tengamos alguna duda, podemos pues también seguir escudriñando la palabra, mirando. En estos días, les recomiendo si pueden de pronto ver la predicación, estuvimos hablando de un ejemplo en donde Saúl, que fue el primer rey de Israel, fue a donde una divina para consultar, ¿cierto? Entonces las personas que están viniendo el viernes, se estuvo hablando acerca de ese tema, pueden ver la predicación también para entender algunas cosas acerca del espiritismo y cómo los demonios son los que toman a las personas. También cómo se manifiestan los demonios por medio de los supuestos muertos, que el abuelito que se murió, que fue que se me presentó, que se me sentó en la cama, que no sé qué, todas esas cosas son demonios. Sí, bueno, entonces vamos a orar. Bueno, amado Padre de la Gloria, Señor poderoso y maravilloso, queremos bendecirte en esta mañana, Señor. Queremos poner nuestras vidas delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú traigas a memoria, Señor, todas estas cosas que no han sido agradables a ti, Señor. Todas estas cosas que hemos hecho, en las cuales hemos participado y que fueron puertas abiertas para las tinieblas y para la maldad en nuestras vidas, Señor. Películas que vimos, Señor. Queremos pedirte en esta hora que tú traigas a la memoria, Señor, y si de pronto no traes a la memoria ahorita, que podamos, Señor, recordarlo en estos días y ponerlo en el tiempo de oración, para ser libres de la maldad, de las tinieblas, para ser libres de toda esta hechicería, de todas estas cosas que estuvimos hablando acerca de brujerías, de cosas que, así como hablaba también ahorita Eduardo, de esas iniquidades, de esas brujerías que pudieron haber hecho nuestros padres, nuestros antepasados, de cómo han venido enfermedades terribles tal vez a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a causa de iniquidades de nuestros familiares. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo en esta hora para orar, para que toda la obra de las tinieblas sea quebrantada. Atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda esa bruma y esa contaminación, todas estas cosas que estuvimos hablando acerca de satanismo, de espiritismo, de ocultismo, Señor, todas esas cosas que se hacen a escondidas, así como veíamos también en estos días esa otra predicación que envió el pastor Antonio de las relaciones peligrosas, cómo podemos nosotros entrar en ocultismo cuando estamos compartiendo con personas que tenemos relaciones que no son sanas, que no son buenas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre del cielo, te pedimos en esta hora que tú libertes a nuestros niños, Señor, de películas que les hemos dejado ver, a nuestros hijos de pronto que ya están grandes,
grandes, pero que incursionaron en estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, por esas cosas que se han hecho del horóscopo, de la tabla Ouija, por mirar cosas, tal vez haber participado en lectura de la mano, en lectura del chocolate, bueno, del tabaco, todas estas cosas y esta inmundicia de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros renunciamos en esta hora a toda esta maldad, a toda esta tiniebla, a toda enfermedad que haya venido en nuestros cuerpos a causa de cosas que hayan de pronto personas envidiosas hayan tratado de hacer en contra de nuestras vidas, enfermedades o ruina o fracaso en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros declaramos la sangre de Jesucristo ahora en nuestras vidas. Nosotros rechazamos y renunciamos a toda maldad, a toda tiniebla, a toda la obra de iniquidad. Nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret atamos en esta hora esos espíritus de hechicería, espíritus de brujería, espiritismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que sale por el horóscopo, todo lo que sale por falsas profecías también, Señor, en el nombre de Jesucristo, toda imposición de manos que hayan hecho mis hermanos, de lo cual hayan pasado demonios de falsa profecía, demonios en ministraciones, que de pronto ellos hayan estado, o a través de la televisión también, porque esto es un campo por donde se meten las religiones, y nosotros vemos, Señor, como muchos de estos brujos dicen que el poder de Dios, y hablan del poder de Dios, y hasta ponen versículos bíblicos, pero todo esto es obra de las tinieblas, obra de Satanás. Nosotros en el nombre de Jesucristo atamos en esta hora toda esta inmundicia de las tinieblas, atamos esos espíritus de hechicería, atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda consecuencia acerca de esto. Cerramos en esta hora la puerta a todos estos demonios y los echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos en esta hora todo sortilegio, toda contaminación que ha entrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo rompemos en esta hora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda muerte, toda destrucción, toda miseria, toda cosa que haya entrado en nuestras vidas a causa de estos demonios de hechicería. Por medio de las películas de terror, atamos los espíritus de terror, atamos esos espíritus de brujería y de hechicería y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre del Cordero de Dios en esta hora sobre este lugar, sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que envíes ángeles guerreros en esta hora, actuando, Señor, en la zona celeste, en el segundo cielo, quebrantando en esta hora todos los demonios que a veces ponen sueños para perturbarnos, o que a veces nos quieren mover las cosas, o que a veces quieren venir a perturbar nuestra vida, nuestros días, que nos jalan la cobija, que nos mueven la cama. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, atamos en esta hora esta inmundicia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Libertad, libertad, libertad ahora por la sangre del Cordero de Dios. Atamos toda maldad de las tinieblas ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que venga tu gloria, porque escrito está en tu palabra que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Y hoy hemos visto, Señor, esta palabra, Padre, para que tú traigas, Señor, a memoria, para que tú traigas esa revelación, Señor, de cosas que se encuentren ocultas, de situaciones, Señor, con nuestros familiares, de situaciones que de pronto han hecho nuestros padres o nuestros antepasados. Y todo esto, Señor, nosotros podamos ser totalmente libres, Padre. Aquí empieza, Señor, maravilloso un tiempo de liberaciones en esta área, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Padre mío, a salir adelante victoriosos, como cantábamos también en esta mañana, Señor. Victoriosos somos en Cristo Jesús, Señor. Y te bendecimos y te honramos, Padre eterno. Y te damos gracias por esa misericordia que haces con nosotros, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, atamos en esta hora toda la contaminación, los espíritus de retaliación, de venganza y furia de las tinieblas, y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén.